Saludos gente de YouTube, hoy le traigo el capítulo 9 a esta historia, espero que lo disfruten. Renuncia de derechos. Todo lo referido al universo de StarCraft 2 le pertenece a Blizzard Entertainment y Dead Space le pertenece a su respectivo creador, sin embargo toda la historia escrita me pertenece. Aclaro que esta historia está alterada y puede que tenga grandes agujeros argumentales. En el capítulo anterior. Oh no, y el color rojo en ese extraño dispositivo se hizo permanente, por lo que generó una potente explosión que alcanzó todo lo de la cueva y parte de las conexiones con las otras. El fuego envolvió tanto el cuerpo principal como el sustituto de Oliver, sacudiendo toda la Tierra. Con las naves que pusieron los explosivos. Estos estaban ya saliendo del planeta y estaban poniendo rumbo a la base principal de la Uniología de los Cuatro Picos. Misión completada, jefe. Todo ha salido lo según planeado. Pero hemos perdido muchas naves y soldados. Excelente, el sacrificio que hicieron valió totalmente la pena, ellos tendrán su merecido renacimiento. Todos asintieron con entusiasmo y empezaron a guardar sus armas, entre otras cosas más. Vuelvan a la base, es hora de comenzar la siguiente parte de nuestro nuevo proyecto en conjunto con la Luna Roja. Comienzo del capítulo 9. Después de esa gran explosión, generó una gran cantidad de humo y se sintió hasta la base humana. Los adoradores de la raza Zerg se preocuparon mucho ya que esa explosión era en el mismo lugar en donde estaba a lo que ellos llamaban un dios. Alisa, que sintió la explosión y volteando la mirada vio la columna de humo, se dio cuenta de lo que pasaba, el ataque era una distracción, el verdadero objetivo era el rival de los necromorfos y las efigies. Por lo que rápidamente ordenó que prepararan 3 vehículos para ir de inmediato a ese lugar. Con Oliver. El humo al despejarse un poco, se observó como el cuerpo sustituto de Oliver estaba carbonizado, sus 2 piernas estaban destruidas y estaba irreconocible a las afuera de la cueva. Antes de que explotara la bomba, Oliver con su poder mental logró frenarla pero de igual forma fue superado, pero disminuyó una minúscula parte de la explosión. El cuerpo principal en cambio había sufrido un gran daño, pero ese no fue letal debido a que le faltaba muy poco para que su evolución terminara. La explosión también alcanzó a las demás estructuras pero no sufrieron tanto daño comparado con la guarida superior. Todos los Zerg al sentir que atacaban la colmena, rápidamente se retiraron a gran velocidad, Devourear también lo sintió por lo que hizo un túnel con sus poderosas garras para viajar a gran velocidad. La primera al llegar al lugar fue Devourear, la cual a pesar de sus heridas rápidamente se dirigió al cuerpo principal y secundario de Oliver con gran preocupación. Ella pensó que la única forma de curar estas heridas era con esencia Zerg, por lo que ordenó al Leviatán que mandaran Zerlings, cucarachas y al maestro de evolución. Por lo que múltiples cápsulas fueron lanzadas desde el espacio hacia la cueva principal. Ella se sentía decepcionada ya que un grupo de humanos la engañaron, ella no se dio cuenta de que habían invadido la colmena debido a la pelea en la cual ella participaba. Seguidamente llegaron 3 vehículos humanos, a lo cual la reina Zerg de la Tierra rápidamente reconoció, eran los de la base aliada por lo que no le dio mucha importancia. De los vehículos se bajó la comandante y muchos soldados armados, los cuales se preguntaron qué era lo que causó tal desastre, algunos pensaban que era una bomba o un arma de fuego. Notaron el cuerpo de una gran cantidad de Zergs carbonizados y entre otros destrozados en varias partes. ¿Qué sucedió en este lugar? Los humanos que nos atacaron y nos engañaron, su objetivo era el cuerpo de nuestro rey, por suerte el principal está a salvo, pero el secundario. Todos miraron la dirección que la reina indicaba y vieron un cuerpo carbonizado y sin piernas. Ese es Oliver. Maldición, caímos en su trampa. Cuando ella dijo eso, 5 cápsulas Zerg aterrizaron al otro lado de la montaña, los cuales al salir rápidamente se dirigieron al cuerpo secundario de Oliver. El maestro de evolución surgió del suelo al lado del cuerpo secundario y rápidamente empezó a analizarlo. Los humanos ahí presentes se impresionaron por tal criatura ya que era bastante llamativa y única comparado con las demás unidades Zerg. ¿Qué es esa cosa? Ante esa pregunta, el maestro de evolución sin darse la vuelta respondió con su voz ronca y extraña forma de hablar. Maestro de evolución, creador de cadenas de enjambre, modificar, crear, reparar para supermente. Eres como un herrero y médico al mismo tiempo. Comparación injusta, yo ser superior, yo evolucionar raza, ustedes no, solo usar hojalata como protección.
El tono de la criatura había cambiado a uno más orgulloso y altanero, lo que impresionó nuevamente a los humanos. En cambio el Zerg se sentía ofendido y todos se dieron cuenta de eso. Hasta tienen orgullo, son cada vez más raros. La comandante humana le dijo a la reina que explorarían los alrededores para ver si quedó algún rastro de los invasores, a lo que la Zerg asintió. Mientras que el maestro de evolución por fin terminó de revisar el cuerpo secundario, se acercó por fin a la reina, la cual esperaba una respuesta. ¿Podrás curarlo? Negativo, ya no sirve. Esto lo decía mientras picoteaba con sus garras lo que quedaba del cuerpo secundario y a reina tambaleó un poco por tal respuesta. Pero crearé un nuevo cuerpo con un fragmento de la colmena superior, más fuerte, rápido, posiblemente, anti-explosiones. El maestro de evolución se olvidó de comentar que la conciencia de Oliver está totalmente inconsciente debido a que al mismo tiempo sus cuerpos recibieron daño de una gran magnitud. Su conexión se interrumpió de tal manera que fue más el daño mental que físico, por lo que tardaría semanas en recuperar la conciencia. Mientras que los humanos no encontraron rastro alguno de la uniología, solamente a los fanáticos de los Zerg que estaban volviendo a sus respectivos puestos. Muchos de ellos vieron horrorizados la gran cantidad de Zergs muertos y casi todos no sabían qué hacer. Alisa solo esperaba que no salieran algunos maniáticos de esa nueva secta, o al menos que Oliver los controlara para que no lo hagan. De solo pensarlo le hacía doler la cabeza. Pero por ahora los Zerg son capaces de dialogar, contrario a los necromorfos y las efigies. Pero ahora ya con los alrededores asegurados, procedió a retirarse a la base para calmar a la gente y reparar las cosas dañadas por el ataque. Estaba claro que este ataque desmoralizaría la moral de su gente y tenía que encontrar la forma de animarlos. En la base principal de la uniología de Cuatro Picos, las naves que habían sobrevivido regresaron a la base, la cual estaba en un planeta muerto, en la que antiguamente rebosaba de vida. Esto se notaba porque claramente se veía flora muerta, siendo hace poco tal hecho. En la plataforma de aterrizaje, muchos soldados y el encargado de todo el lugar los estaban esperando impacientemente, ya que celebrarían a lo grande si lo hubieran logrado. Al aterrizar, las naves se abrieron y varios soldados se bajaron, pero uno de ellos se dirigió al comandante. ¿Está ahí adentro, soldado? Al decir eso, un científico se metió al interior de la nave para revisar cierta cosa. Así es, mi señor, la misión fue un total éxito. Espero que nuestro informante no se haya equivocado, o lo destriparé yo mismo. No solo eso, sino que evitaré que renazcas. El soldado tragó saliva y se puso a un costado para no estorbar. Cuando el científico por fin se bajó, se dirigió al comandante con bastante alegría. ¿Y qué opinas? Mi señor, con esto podemos empezar el proyecto. Iba a decir el nombre pero fue interrumpido abruptamente. Excelente, pero recuerden que no caerán en la misma trampa dos veces, no desperdicien la única oportunidad que tenemos. Con esto nuestro renacimiento será inevitable. Sí señor. El líder mandó un mensaje oculto a su informante infiltrado, informándole que pronto tendría su recompensa. Mientras tanto, en otro mundo conocido como Tau Volantis pronto sería visitado por cierto ingeniero con su grupo al creer que ese planeta era la cuna de las efigies. Pero esa idea también corría en la cabeza del círculo dirigido por Jacob, lo cual no terminaría bien tal choque. En la Tierra, la base humana principal estaba revisando los destrozos y con cuidado sacando los cadáveres de tanto de sus soldados como la uniología. Alisa ordenó a su mano derecha que estableciera una patrulla nocturna para evitar nuevos ataques sorpresa, y por dando una orden secreta, que vigilen de paso la colmena Zerg. Por ahora consideraba que eran importante que siguieran vivos. Si ellos eran eliminados, la dificultad al enfrentar a los necromorfos y a sus adoradores aumentaría enormemente. Pero en su mente aún pensaba que era lo que buscaban los uniología, ya que esa bomba dañó a los Zerg, pero si buscaban eliminarlos, varias cargas de esa serían la solución. Así que algo que ella no se daba cuenta ocurrió, por lo que cuando Oliver se logre recuperar, va a llamarlo para hablar, de paso, preguntarle qué fue lo que sucedió en la estación. Mientras que los Zerg comandados por Devourear, la cual ya se había regenerado, empezaron a crecer de forma rápida y sin control, aunque aún seguían respetando el territorio humano. Los edificios Zerg dañados levemente se estaban recuperando. La reina de la tierra ordenó que todo alrededor de la montaña fuera protegido por los rastreros lanzaesporas y rastreros punzantes.
por lo que muchos obreros viejos y nuevos fueron mandados para transformarse en tales estructuras, mientras que los que no lo hacían seguían haciendo cuevas conectadas a túneles por la montaña. También tuvo una idea creativa: en la entrada principal hacia la colmena estaba rodeada de cucarachas trituradoras enterradas, en caso de que algo intentara ingresar y significaba un peligro. Todo se llenaría de cucarachas tan rápido que el enemigo no tendría tiempo de reaccionar, por ende eliminados sin problemas. Los adoradores Zerg, por gracia del sacerdote, se hicieron llamar, lo que le extrañó un poco. Extrañamente esto provocó la risa de Devourear y de paso se burlaba de los humanos en su mente. Actualmente tenían 2 leviatanes y dentro de poco habría uno más gracias al planeta Borealis. El cual, a pesar de que los Zerg sin problemas intentaran cubrir el 80% de ese planeta, su recolección de esencia era menor debido a la escasa vida para hacer simbiosis. Devourear estaba furiosa y frustrada debido a la pobre defensa que habían presentado anteriormente, por lo que se esforzó en mejorar cada sentido, creando Zerg a grandes cantidades. No solo eso, sino que planeaba enviar a la mitad a empezar a purgar cada lugar infestado de necromorfos comandados por ella para que no fueran asediados de forma psiónica. Para erradicar a la potencial amenaza, y seguramente la supermente estaría contenta de tal noticia. En caso de Dagot, estaba moldeando el nuevo cuerpo de la supermente, el cual sería más poderoso que el anterior, pero lastimosamente al quedarse en un pequeño coma su mente no cambiará. Cuando despierte en su nuevo cuerpo, Dagot pronosticó que sería asediado por su propia mente intentando expandirse, rompiendo la capacidad humana. Dagot sabía que su mente cambiaría, pero eso no le interesaba en lo más mínimo. Cualquier orden de la supermente es aceptable, si ordenara la destrucción de cualquier otra especie. Todos los Zerg con gusto realizarían tal orden. Pero ahora mismo estaba concentrado en no fallar en la creación de tal cuerpo. El maestro de evolución seguía una lógica: perseguiría por toda la eternidad a la perfección evolutiva. Pero sabía que no la alcanzaría jamás, pero eso solo lo animaba a seguir mejorando al enjambre. Mente de Oliver. La supermente con su propio cuerpo estaba flotando en un lugar totalmente en blanco con los ojos cerrados. Pero ese espacio lentamente empezó a resquebrajarse como un vidrio y una luz naranja empezó a filtrarse, pero esa luz cambió a un púrpura oscuro con pequeños rayos anaranjado. Esto empezó a envolver el cuerpo de Oliver y todo se oscureció abruptamente. Oliver con un grito leve se levantó y rápidamente observó a su alrededor respirando fuertemente. Se dio cuenta que estaba dentro de la colmena superior y no había nadie en este lugar. Lentamente se levantó de la cama e intentó pararse, lográndolo pero tambaleando un poco. Cuando estaba por caminar, su mente fue asediada por los recuerdos de hace poco, primero viendo la estación y el combate contra los necromorfos. El ataque sorpresa de la uniología a su base y a la de los humanos, como llegó a la cueva y una fuerte explosión lo cubrió. También recordó cómo intentó pararlo con su poder psiónico pero falló miserablemente. Y por último, como la guarida superior evolucionó a colmena superior, por lo que las heridas que tenía se habían curado. La mente del rey de los Zerg se rompió, el espacio blanco que estaba parcialmente roto, se destruyó por completo filtrándose la energía morada, atrapando la conciencia de Oliver y transformándola. En la realidad, se arrodilló con las manos agarrando su cabeza y sus ojos anaranjados empezaron a cambiar de color. Los gritos de dolor de la supermente era el único sonido en todo el lugar. Curiosamente ningún Zerg se preocupó a pesar del dolor del rey de los Zerg. Esto estaba siendo observado por Dagot con una mirada curiosa. Cambios presentándose: supermente evolucionar, poder psiónico y físico aumentado, mente de colmena 50% asimilada. Tras varios minutos de agonía para Oliver, por fin el dolor cesó y lentamente empezó a levantarse del suelo. ¿Qué? Se miró con detenimiento cada parte de su cuerpo y extrañamente se sentía bien, mejor dicho, mejor que nunca. Con un pensamiento su cuerpo generó la ropa que normalmente usaba, lo cual era un gran beneficio de tener un cuerpo que puede manipular a su antojo. Rápidamente salió de la colmena superior y empezó a moverse a una velocidad superior. Lo que no notó era que sus ojos eran de color morado oscuro. Dando grandes saltos no se dirigió a ningún lugar en específico, solo seguía a su gran velocidad hasta caer en un bosque bastante oscuro y apartado, logrando quitar su gran emoción. Queda resaltar que era de noche, pero Oliver no se dio cuenta de eso y también perdió la noción de cuánto tiempo estuvo moviéndose.
Extrañamente estaba tranquilo y miraba a la oscuridad del bosque como si nada, pero a sus alrededores empezaron a aparecer múltiples necromorfos. Oliver los miró y para su sorpresa, una sonrisa se formó en sus labios y empezó a reírse en voz baja, como si el escenario fuera divertido ante sus ojos. Un slasher iba a atravesar a la supermente por la espalda, pero al acercarse demasiado, su cabeza terminó siendo cortada sin problemas. El movimiento fue tan rápido que parecía no haberse movido. La sangre salió y manchó la cara de Oliver, este solo miró a los demás necromorfos con una sonrisa extraña. En ese momento, la típica escena de que los necromorfos simbolizaban el fin de quienes se los encontraran, esta vez, ellos serían la presa de un monstruo. Seguidamente la oscuridad cubrió todo el lugar. Los gritos de los necromorfos que se escuchaban claramente a grandes distancias, pero estos empezaron a ser silenciados y el sonido que se escuchaba era el desgarro de la carne. Tras un rato de la masacre, Oliver a paso lento empezó a volver a su base, pero estaba con una cara tranquila a pesar de lo sucedido anteriormente. Estaba cubierto de pies a cabeza en sangre, pero en cuestión de segundos, gracias a su composición, la sangre desapareció dejando igual que antes. Pero para su sorpresa logró llegar a su base al amanecer, lo que significa que se habían pasado muchas horas caminando y tampoco eso lo molestó. Al llegar a su base vio a Debourear dando órdenes a varios obreros, los cuales se dirigían a diferentes cuevas para transformarse en diferentes cosas. Ella al verlo se inclinó levemente. Me alegra volverlo a ver de pie, mi rey. Supongo, pero ahora necesito. Los ojos ahora morados de la supermente brillaron con fuerza, con lo cual se conectó a la mente de la reina de la tierra. Con eso logró ver todo lo sucedido desde que entró en coma y su cuerpo secundario fue destruido, desde la huida de la uniología, la llegada de Alisa, las defensas y los cientos de Zerg en nacimiento. Toda la información llegó a su cabeza y logró asimilarla fácilmente. Oliver transformó su cuerpo con su armadura biológica, transformando sus manos y brotando los tentáculos filosos de su espalda. Su apariencia era mucho más oscura y con picos aún más pronunciados, sus garras brillaban más y sus ojos era lo más resaltante. Pero una boca como la de un monstruo se formó en él, en vez de solo parecer un casco, pero a pesar de eso conservaba su voz normal. Esto se siente mucho mejor, buen trabajo. ¿Ir a ver a esa humana? Sentía emociones negativas por tal desastre. No es necesario, ahora mismo tengo otros planes, prepara los leviatanes, es hora de visitar otro planeta. La reina de la Tierra asintió, por lo que ordenó a sus menores que ayudaran en la producción de las larvas para que éstas salieran más Zerg. Mientras tanto, Oliver se adentró nuevamente de la colmena principal y reposó sobre un trono hecho de biomaterial. Esta forma, se siente muy bien. Esto lo decía mientras observaba su forma transformada, a la vez que sonreía de forma enérgica. Pasaron 2 horas y los leviatanes estaban cargados, llenos de Zerg listos para el combate. La gran mente de Oliver permitía recordar con total claridad las ubicaciones de los complejos de efigies de 4 picos. No solo quería eliminar a la amenaza, estaba enojado por el daño que le causaron y se aseguraría de no quedar nadie con vida en ese lugar. Ese planeta sería uno más para el enjambre. Antes de todo esto, ordenó que toda estructura nueva y mejora disponible empezarán a desarrollarse, lo que añadiría nuevas formas a los Zerg. En tan solo un rato él ya estaba en la entrada del primer leviatán y con un poco de impaciencia ordenó que se partiera de inmediato. Recibió un informe del planeta Borealis, lo cual era que el 80% del planeta y el otro 20% se lo dejarían a los humanos. Pero lastimosamente la cantidad de esencia obtenida era escasa por la poca vida que se encontraba en ese lugar, pero ante la cantidad suficiente, otro leviatán empezaría a nacer. Los minerales eran en caso de emergencia si llegaba a necesitar un ejército rápidamente. Fuera de eso, los 2 leviatanes actuales entraron en la atmósfera del planeta desconocido, pero Oliver notó rápidamente que había un gran complejo protegido por múltiples torretas, plataforma de lanzamiento, etc. Contrario a Borealis, este planeta era desértico, pero se podría ver pequeños oasis. Así que este es uno de los escondites de esos bastardos, ninguno saldrá con vida de ese lugar. Al pensar eso, todas las torretas detectaron la amenaza y empezaron a disparar. Los 2 leviatanes empezaron a lanzar una cantidad grande de cápsulas de inserción, los cuales estaban rebasados de Zerg, y en uno de esos entró Oliver con tranquilidad. Los proyectiles destrozaban a muchas cápsulas, pero otras llegaban a la superficie, los cuales eran recibidos por múltiples soldados.
La cápsula de Oliver fue alcanzado por muchos misiles, pero fueron desviados por el poder mental de la supermente, logrando aterrizar con éxito. Al salir muchos soldados empezaron a dispararle, pero su armadura provocaba que las balas rebotaran, generando pequeñas chispas. La supermente dio un gran salto y con sus garras atravesó a 2 soldados, saliendo mucha sangre de los 2 cadáveres. Seguidamente con sus tentáculos cortaba en 5 o 6 pedazos a los soldados a su alrededor. Extrañamente se sentía bien para Oliver, pero no le dio mucha importancia. Múltiples cucarachas trituradoras que lograron llegar a la superficie se acercaron a él y este les ordenó que derritieran las torretas para que más cerca pudieran llegar. Múltiples obreros custodiados por reinas comunes fueron ordenados que 3 de ellos se transformaran en larvarios en ubicaciones distantes. Objetivo claro: destruir e infectar los complejos de la uniología de 4 picos, tampoco dejar rehenes. El caos lentamente empezó a apoderarse, las cucarachas trituradoras estaban derritiendo torretas, por lo que con el pasar del tiempo más cápsulas llegaban a la superficie. Zerglings, hidraliscos, infestadores, mutaliscos, cucarachas trituradoras, obreros, reinas y toda clase de zerg estaban llenando la superficie. Los soldados disparaban todas las armas disponibles y varias naves despegaron para contener la amenaza, los cuales empezaron a disparar los misiles a quemarropa. Vehículos de combate y entre otras cosas se añadieron a la resistencia de la uniología. Esto enfadó a Oliver, ya que mucho de los suyos estaba muriendo. La supermente apuntó con sus garras a toda la resistencia, su tono de voz humano se distorsionó sonando como un monstruo de pesadilla. Mátenlos a todos, no dejen a nadie con vida. Todos los Zerg rugieron y se abalanzaron con total furia hacia los uniólogos. Estos con sus armas disparaban sin parar, los mutaliscos empezaron una batalla aérea con las naves, pero estaban siendo fácilmente rodeados. Los Zerglings, los cuales eran los más numerosos, intentaban acercarse con su gran velocidad, pero eran llenados de plomo y explosivos. Pero de todas formas seguían intentando acercarse, los soldados seguían disparando y vieron que desde el aire venían múltiples Uetsis, por lo que rápidamente fueron eliminados. Pero al explotar, su ácido caía de todas formas, derritiendo a algunos soldados, los cuales gritaban de dolor, y a la distancia se veía como el causante de esto era Oliver. Desactivando sus garras y el filo de los tentáculos, empezó a agarrar múltiples Uetsis y los arrojaba a gran altura para que hicieran daño a pesar de que murieran. Esto será. Fue callado al recibir un misil, el cual lo hizo estrellarse a varios metros, y seguidamente la nave siguió disparándole, pero de forma repentina empezó a comprimirse con gran fuerza. El causante de esto era Oliver, el cual usó su fuerza mental para destrozar a su enemigo. La nave se comprimió hasta tal punto que dio una explosión, y con un poco de dificultad, Oliver mandó esa chatarra en contra de más enemigos, siendo aplastados fácilmente. Son molestos, los eliminaré a todos. Lentamente los soldados de la uniología empezaron a desesperarse al ver cómo eran masacrados. Los Zerglings agarraban a un soldado por grupo y era despedazado en cuestión de segundos, las cucarachas trituradoras derretían y aplastaban a otros soldados. Los mutaliscos estaban derribando las naves sin importar cuántos de estos derribaran, seguían apareciendo más. Asoladores derretían las barricadas para que los Uetsis rodaran a derretirlos o para que los hidraliscos llenaran de espinas venenosas a los soldados. Activen la efigie e informen a nuestro líder. Los falsos nos están destrozando. Tras 10 minutos de hacer retroceder a los uniólogos, por fin estaban avanzando, torretas destruidas, vehículos deshabilitados y cientos de soldados asesinados en cuestión de minutos. Finalmente los Zerg llegaron a la entrada, la cual estaba llena de soldados, lo que no entendía Oliver de dónde salían tantos, pero el combate se detuvo de repente. Oliver se dio cuenta que algo intentó forzar y romper su mente con gran poder, de forma inmediata se dio cuenta que se trataba de la efigie del complejo. Esta era mucho más potente que la efigie del planeta Borealis, por lo que era más peligrosa. De repente todos los soldados empezaron a reírse de manera maniática y todos gritaban una cosa: por fin renaceremos. Rápidamente entre ellos empezaron a asesinarse entre ellos, desde cortes profundos con cuchillos, disparos en la cabeza, etc. Por todos lados se escuchaban los sonidos de las balas, pero Oliver no reaccionó ante lo sucedido. 2 de 10 cadáveres empezaron a transformarse en infectors de una tonalidad oscura, mientras que en otros rincones los ya existentes fueron liberados. Lo que me faltaba, pero no importa, solo nos retrasaran.
Los Zerglings lograron matar a unos cuantos infectors, pero otros alcanzaron algunos cadáveres, empezando a transformar a los primeros super necromorfos, los cuales en menos de 10 segundos le tomaban en transformarse en la versión más peligrosa de un slasher, los cuales contaban con una gran velocidad y 6 huesos expuestos como cuchillas. Por todo el complejo, que era de un tamaño gigantesco, empezaron a escucharse los rugidos de las criaturas, algunos más fuertes que otros. Slashers, Leapers, Exploders, Dividers y entre otros más empezaron a surgir. O sin la necesidad del rayo de la efigie pueden transformarse en esa forma letal, no puedo tomarme esto a la ligera. De forma inmediata ordeno a sus leviatanes que enviaran Zerg sin parar y que los mutaliscos destrozaran a cualquier necromorfo que intentara escapar del complejo. Destrocen a todos los necromorfos de este lugar. Todos los Zerg sin excepción empezaron a moverse con gran ferocidad y sin temor alguno en contra de sus oponentes, los cuales expulsaban mucho calor debido a su grotesca transformación. Los slashers de 6 extremidades avanzaban con una gran velocidad en contra de los Zergling. Los necromorfos dieron un gran salto y se arrojaron como flechas, asesinando a los primeros Zergs, de paso que empezaron una carrera en ver quién despedaza primero a su enemigo. Los Super Leapers, los cuales tenían una cola mucha más larga y filosa, se apresuraron a enfocarse en los hidraliscos, ya que estos tenían una coraza más débil que las cucarachas trituradoras. Esta batalla se desarrollaba en el hangar del lugar, sin mencionar que faltaban muchos lugares. Oliver se iba a meter en la pelea para ver sus habilidades, pero de repente sintió algo raro en su mente, la creación de un larvario. Recordó que había ordenado a varios obreros que se transformaran en la estructura anteriormente mencionada, pero no se creaban tan rápido. Lo más curioso es que él sentía las presencias Zerg de todos lados, los de la Tierra, Borealis y este planeta desértico. Pero lo raro es que la presencia de ese larvario no venía de ninguno de esos lugares sino de otro desconocido. Sus pensamientos fueron interrumpidos al escuchar 3 pequeñas explosiones, y al voltear la mirada notó que 2 Super Exploders habían destrozado 15 Zerglings, incluso hiriendo algunas cucarachas. Veremos qué les parece esto. A la entrada del hangar entraron 10 huéspedes del enjambre, los cuales tenían 20 huevos en sus espaldas. Estos se enterraron y con órdenes específicas liberaron sus crías. Los 200 huevos salieron expulsados y eclosionaron casi al instante, los cuales se generaron langostas voladoras, los cuales miraron a los necromorfos como si fueran su comida. Estos rápidamente se dirigieron a los slashers que masacraban a los Zerglings, como si fueran una plaga. Se prendieron 16 langostas en tan solo un necromorfo, empezando a escupir ácido a gran velocidad sobre sus víctimas, derritiéndolos con facilidad. Sacándole una sonrisa monstruosa, Oliver vio satisfecho cómo eso era prácticamente letal en contra de sus enemigos. Cuando iba a darle importancia a esa señal de larvario, repentinamente desapareció, como si eso solo lo hubiera imaginado. No le dio importancia, ya que era un solo larvario, podía tener muchos más en cuestión de una semana. La sangrienta pelea continuó por casi varias horas, en lo cual era de pura resistencia. Extremidades cortadas, bombas, y eso era lo único que se escuchaba. Como las cucarachas trituradoras, que con su ácido y duro caparazón eran mini tanques perfectos para aguantar a los exploders, pero a duras penas. Los Oasis chocaban contra los Slasher, que eran vulnerables a su ácido, por lo que bastaba unos pocos para eliminar a un gran grupo de necromorfos. Los hidraliscos disparaban a los Lurker, que lastimosamente eran bebés que fueron infectados por la efigie. Estos eran peligrosos debido a su gran maniobrabilidad y su ataque a distancia, lo cual dañaba a la mayoría de los Zerg con excepción de los blindados. Por lo que los hidraliscos, al ser los Zerg que tenían un rango a distancia y velocidad superior, eran los encargados para eliminarlos. Los brutes se generaron a las zonas con una gran cantidad de cuerpos en un solo lugar, por lo que las cucarachas y asoladores tenían que tener sumo cuidado o serían aplastados. Las pérdidas para los Zerg fue más bestial, pero siempre aparecía otros 2 más para ocupar ese lugar faltante. A pesar de que los super necromorfos eran letales en contra de 2 o 3 Zergs, si había un número superior eran asesinados. Oliver avanzó por todo el complejo y junto a sus tropas masacraron a todos los necromorfos a su paso. Obviamente perdieron a muchos Zerg en el camino, pero eso ya no era relevante para él. Ordenó a sus Zerg que buscaran en cada rincón del complejo a los super necromorfos, que se aseguraran de eliminarlos a todos.
Comedores, baños, laboratorios, dormitorios, etc., todos esos lugares serían revisados de pie a cabeza. Mientras tanto, Oliver por fin de tantos cadáveres llegó a una gran puerta, lo que para él significaba que al otro lado estaba la efigie y tenía aún más seguridad de afirmación. Porque mientras más se acercaba, más sentía que su mente quería ser devastada y controlada. El asalto mental de esta efigie es la más potente de la que he sentido hasta ahora, si no hubiera evolucionado seguro que estaría en mis límites. Cuando por fin abrió las puertas con sus músculos anormales logró sorprenderse un poco ante lo que estaba viendo. Había una efigie que brillaba como la de Borealis, pero esta no tenía 2 picos, sino 4 y a sus alrededor 3 montañas de cadáveres se estaban fundiendo entre sí. Una de esas formó a un tormento, pero mucho más grande que uno común, con una armadura más fuerte y con huesos saliendo de él para aumentar su letalidad. Las otras 2 se redujeron de tamaño hasta llegar a formar a 2 Unter de 3 metros con la característica piel oscura, ojos rojos sangre, sus 6 extremidades con puntas y con músculos notables. Todo esto a la vez que una gran cortina de vapor emergía de los cuerpos de los supernecromorfos. 3 supernecromorfos, no, son más que eso, esto será complicado y más sin mis poderes mentales. En la gigantesca habitación cada vez ingresaban más Zerg por lo que era una gran superioridad numérica. La supermente sabía que no tenía que subestimar a estas cosas pues ya habían asimilado a muchos cadáveres y comprimiéndolos hasta límites inimaginables. Dando un gran rugido, Oliver confirmó a sus tropas que despedazaran a los necromorfos junto a la efigie. Los más rápidos fueron los Zerglings que al llegar para leve sorpresa de Oliver, fueron masacrados a gran velocidad. El tormento con su cuerpo gigante aplastó a una docena de Zerglings y los 2 Hunters movían con coordinación, aumentando su letalidad. Estos con sus cuchillas que parecía que se movían por voluntad propia, con gran velocidad daban una sola estocada en la cabeza de los Zerglings. Y al contar con 3 pares, sumándole a su velocidad eran máquinas de matar Zerglings. TSK, todos ataquen a la vez y destruyan a esas abominaciones. Todos los Zerg sin importarles el peligro, se abalanzaron sobre sus enemigos. Las cucarachas trituradoras empezaron a rodar y los asoladores estaban listos para disparar. Pero el tormento dio un gran salto aterrizando sobre varias cucarachas aplastándolas en el proceso, y con un fuerte giro de todas sus extremidades mandó a volar a los asoladores. Esta vez Oliver decidió actuar, dando un potente salto aterrizó sobre la criatura, la cual al notar su presencia empezó a moverse por todos lados con toda su velocidad para intentar sacárselo de encima. Oliver con esfuerzo enterró sus 2 garras en el tormento a pesar de que era una coraza dura, seguidamente sacó de la punta de sus pies otras garras para clavarlas. El tormento empezó a moverse con frenesis por todos lados debido a que a diferencia de los comunes, este podía sentir cómo era cortado pero no el dolor. La supermente decidió apuntar sus tentáculos para cortar a gran velocidad, pero por medio de uno de sus Zerg notó que uno de los Hunters iba en su dirección como si fuera una flecha. A lo que no tuvo más elección y soltó su agarre del tormento para esquivar ese ataque dando un gran salto, pero una de esas extremidades le rozó las costillas. Aterrizó en la parte trasera de su ejército mientras estos seguían atacando sin parar. Complicados. Miró cómo su herida empezó a regenerarse lentamente para segundos después estuviera como si nada hubiera pasado. En la Tierra una semana después. Alisa estaba impaciente, después del ataque de la uniología de 4 picos las cosas estaban tensas entre su gente, algunos dudaban de la fuerza de ellos para protegerlos. Y casi todos rechazaban la idea de trabajar con los Zerg por ser alienígenas igual de asquerosos y peligrosos que los necromorfos. Ella también tenía sus dudas, pero ¿qué opción más tenía? No tenían el poder militar suficiente para lidiar contra 2 razas alienígenas y los contenedores de las efigies estaban destruidos. Por lo que ahora cualquiera que se acercara a una efigie humana no tardaría mucho en sucumbir, el mundo necesitaba de una fuente de energía ilimitada. Las efigies contenidas funcionaban correctamente pero por culpa de los atentados de los uniólogos estas fueron liberadas. Ella quería hablar con Oliver para revisar que su humanidad seguiría existiendo, lo que era importante de una forma que muchas vidas dependían de eso. No, eso era poco, toda la humanidad depende de eso. La comandante de la humanidad nuevamente se estaba vistiendo con su traje especial para irse de vuelta ya que Oliver no apareció a pesar de que le informó a Devourear que lo enviara con ella.
Con su traje de élite ya equipado un arma para la autodefensa, también llamó a un pequeño escuadrón con un vehículo disponible para su uso. Mientras tanto, Oliver estaba destruyendo el complejo de la uniología de 4 picos e infestando el planeta de Zerx. Los supernecromorfos fueron eliminados tras un tiempo ya que poseían una gran fuerza y una regeneración superior al de los Zerg, por lo que fue una batalla de desgaste. Pero eso conllevó a que mueran cientos y cientos de Zerg, murieran de formas espantosas, pero los asoladores y cucarachas se aseguraron que rápidamente de eliminar los cadáveres por contingencia. Oliver con notable ira destruía cada rincón con sus armas al igual que los demás Zerg. Garras, ácidos, dientes, etc., todo eso se usó para reducir el lugar en ruinas. Destruir la efigie de 4 picos era hecho con puro ácido ya que no tenía que quedar ningún fragmento o seguiría causando problemas. En el transcurso de esa semana, se alzaron varios larvarios para empezar a apropiarse del planeta. Oliver también aclaró que hicieran eso sin perjudicar a la flora y fauna que existía. En un ambiente tan hostil surgirían especies poderosas, eso significaba evolución para los Zerg y nuevos juguetes para Dagot. Actualmente, Oliver estaba mirando con su apariencia monstruosa a todo el complejo desde afuera. Cabe resaltar que este estaba en completas ruinas y estaba siendo atacado por los mutaliscos para darle un toque final. La supermente, desde que su cuerpo principal evolucionó en la colmena superior, no tuvo tiempo a revisar las nuevas cosas que podría hacer. Por lo que cerró los ojos y la información llenó su mente nuevamente, pero esta vez sin causarle dolores de cabeza. Estructuras disponibles. Fosa de infestación. 1 hora y 20 minutos. Cubil de acechadores. 1 semana 4000 de esencia. Caverna de ultraliscos. 1 semana 4000 de esencia. 3 nuevas estructuras, supongo que esta vez serán Zergs más poderosos, eso espero y... Siguió mirando el paisaje cuando llegó un mensaje de la reina de la tierra, a lo que Oliver la dejó hablar. Esta le informó que la comandante de los humanos estaba en la base esperando poder hablar con él. Esto le complicó un poco en su mente. Tenía la intención de invadir otros 2 complejos de investigación, pero esa mujer era muy insistente, vería lo que quería y después seguiría con su tarea. Dagot esta vez se quedó en el planeta para crear una nueva reina planetaria, ya que eso le tomaría un poco de tiempo a la vez que expandían su dominio. Rápidamente se subió al Leviatán y se sentó para esperar su llegada a la Tierra. Nuevamente se hundió en sus pensamientos, especialmente en la pelea de los 3 supernecromorfos y la efigie especial. Ya que en esa masacre, algo extraño ocurrió con su mente y estaba analizando lo que podría haber sucedido. Flashback. Complicados. Miro como su herida empezó a regenerarse lentamente para segundos después estuviera como si nada hubiera pasado. Su mente, la cual estaba protegida contra el asedio de la efigie, empezó a escuchar algo. Estas sonaban como si cientos de personas gritaran en agonía la misma palabra. Estas decían. Fin del capítulo 9.